y vamos a arrancar, como ustedes son un poco los elegidos. Ayer estaba esto lleno, hoy por circunstancias ajenas, pues bueno, vamos a arrancar y pues ya no podría entrar con el brevario, como ayer, el recordatorio, más en el cambio voy a hacer una pequeña síntesis de lo que ayer estamos platicando. El sistema penal acusatorio, que ayer decíamos atinadamente que de nuevo no tiene nada. Probablemente todo lo que la innovación a nuestro país desgraciadamente llega, a la se va a ver qué sale, y tenés así que estamos, bueno, ayer dije que estamos a 16 días, hoy estamos a solamente 15 días de que el sistema esté implementado en todo el país. Y lastimosamente diario vemos la nota roja, las cifras, las estadísticas, y el país, pues lejos de avanzar en materia de justicia penal, vamos mal, ¿no? Entonces ayer estamos haciendo una síntesis de los 10 artículos que se reformaron en materia de justicia penal. Ayer habíamos hablado del artículo 16, que fue un tema muy bueno de debate. Creo que lo abordamos en más de una hora, esperando que el día de ayer todas las dudas que ustedes hayan tenido se hayan subsanado. Ayer habíamos hablado, no vamos a hablar a grosso modo para entrar directamente a la actuación del primer respondiente, que es la policía. Pero bueno, ayer yo les refería que en el artículo 16 es la base de toda actuación respecto a una detención. Yo ayer les decía que solamente los policías, cuando yo hable de policías, me estoy refiriendo a todas las policías que hay en las 32 entidades de este país, y entiendas el policía como el primer respondiente. Yo les decía ayer que este primer respondiente es la base de un sistema de justicia. Hay algunos estudiosos del derecho que esta parte sustantiva no la querían, no tanto como aceptar, simplemente para ellos decían, como un policía, porque así desgraciadamente le dicen a la policía, como un policía va a ser la base de un sistema de justicia. Pero ayer yo les explicaba que efectivamente el policía es la base del sistema. ¿Por qué? Porque él es la puerta de entrada a un sistema de justicia, porque es el primer operador, el primero que interviene, el primero que acude a un llamado de un hecho que se acaba de cometer, a un hecho delictuoso. En ese orden de ideas, el policía tiene que tener todas las herramientas legales, conocer los ordenamientos legales, y hoy en día son pocos, desgraciadamente son pocos los oficiales a nivel nacional que se ocupan y se preocupan en ¿qué? En documentarse, en prepararse. Entonces, la base de todo este sistema, vuelvo a insistir, es la policía, que hoy PGR, Comisión Nacional de Seguridad Pública, y otros organismos a nivel público y privado nos denominan como el primer respondiente. En esa orden de ideas, yo ayer reiteraba que la detención del policía primer respondiente solamente se da en el momento, que era lo que entendíamos como la flagrancia. Y en la Constitución no dice flagrancia, nada más dice el momento de cometer el delito o inmediatamente después. Ayer me preguntaba una maestra, la maestra que aquí tengo a la vista, que cuánta temporalidad o qué tiempo tenía la palabra inmediatamente después. Yo le decía que para los legisladores, para los estudiosos del derecho, la palabra inmediatamente no tiene temporalidad. Antes de la reforma del 2008, hablábamos de una flagrancia equiparada, manejábamos los tiempos que refería la maestra, eran 72 horas. ¿Y qué pasaba? Que si entre 72 horas no se detenía el probable o el indiciado, esa detención, así tú la llevaras desde el Ministerio Público o en todo un proceso penal, esta persona iba a llegar a un momento del proceso que quedaba en libertad. ¿Por qué? Porque las defensas argumentaban que no había sido detenido ¿en qué? En flagrancia. Entonces, hoy en día la palabra flagrancia equiparada no la contempla ningún ordenamiento. Solamente te establece el inmediatamente después y te establece otros supuestos de acuerdo al artículo 146 del Código Nacional, donde nos habla de los supuestos de la flagrancia. Aquí también nos refería que no solamente el momento y el inmediatamente después, nos hablaba que cuando hubiera una persecución de manera material e ininterrumpidamente. Y aquí yo les daba los ejemplos que yo dependo de la Secretaría Pública, que hay muchas persecuciones que se manejan estos términos. Aquí nos hacemos valer de las herramientas, las aplicaciones, los centros de comando. Hay delincuentes que operan un día, operan a la semana, roban y cometen el delito delictuoso 15 días después, un mes después. Pero a través de las cámaras se les está dando un seguimiento. Aquí se entiende o se interpreta que hay una persecución. Pero también ayer alguien me preguntaba ¿y qué pasaba si no había levantada una carpeta de investigación o en el sistema anterior era una averiguación previa?
Invariablemente que no se haya levantado un antecedente, obviamente esa denuncia no se va a poder integrar adecuadamente, pero más bien en cambio, si existen datos o se cuenta con la información de que el probable o el indiciado cometió el hecho delictuoso, se puede dar una persecución. Aquí vamos a entrar, pues ya no tanto en debate, aquí vamos a entrar con una figura muy importante que ayer ya no pude explicar porque ya no me dio el tiempo, que era el agente del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque él es el investigador, se entiende, es el investigador, es el coordinador de la investigación. ¿Por qué? Esa facultad se la va a dar el artículo 21 de la Constitución, ahí lo dice bien claro. La investigación y la persecución de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías. Ahí lo refiere Policía Federal, ahí lo refiere Policía Federal Militar, ahí lo refiere Policía Preventiva, Bancaria, no, ahí dice policías. Entonces, ¿qué les quiero dar a entender? El Ministerio Público coordina la investigación, él va a dirigir a su policía, él va a acreditar datos, medios de prueba para determinar si una persona cometió un delito, de acuerdo a la teoría del delito, si esa conducta fue típica, culpable y antijurídica. Pero la realidad del hecho es que así no ocurre. La realidad del hecho es que así no ocurre. Como abogado defensor vamos a defender a una persona que está detenida y resulta que se robó un kilo de jamón. Hoy bajo el sistema penal acusatorio eso no llega a juicio, señores. Y usted me dice, es que ya lo vinculó al Ministerio Público. Es que el Ministerio Público está incurriendo en un delito y probablemente el defensor no llevó una adecuada defensa. Esa es otra parte. Yo ya les decía que uno de los problemas para la implementación del sistema es precisamente un problema cultural, lo acaba de decir lastimosamente la doctora y comparto muchas ideas con ella. Hace un año decía el director general de profesiones que estaba aquí, el doctor Gámez, los que conocemos, que ya no está ahí, por cierto, refería el director general que había no sé cuántas cédulas a nivel profesional como abogados y que de ese mundo solamente el 13% litigaba. ¿Dónde están los demás abogados? De taxistas. No, es que es la realidad. Entonces es lastimoso, ¿no? Todos somos abogados y litigamos, pues la verdad sí trabajo, créanme que sí trabajo. Como penalista, como abogado en materia familiar, civil, mercantil, como mi amiga Brenda, etcétera, etcétera. Entonces, trabajo sí lo hay, pero qué lastimoso, como decía la doctora, que ostentas un título, una maestría, un doctorado, pero no lo estás aplicando como debe de ser. Entonces, digo esta parte ¿por qué? Porque si realmente hay hechos delictuosos o se inician carpetas de investigación, mismas que son vinculadas a un proceso y entran ante un procedimiento penal, esto no quiere decir que se esté aplicando un sistema acusatorio real y adecuado en México. Las cifras que da CIDAD a estos días que ya nos quedan por terminar el plazo constitucional son lastimosas, créanme. Estamos por los suelos. Chihuahua, que fue la entidad en el 2008 que inició, posteriormente Oaxaca y otras entidades, no han alcanzado ni el 50% de eficiencia. El Estado de México lleva 4 años, sigue igual. Y acaba de decir el gobernador Erubiel que vamos bien. Pues bueno, claro, van bien en su familia, ahí van bien todo, la política, ¿no? Pero aquí no hablamos de política. Ayer yo les decía que como maestro, como estudioso de esto, que me fascina, yo, en mi opinión personal, yo no veo justicia, yo veo legalidad en este país. Son cosas diversas, Entonces, vamos a continuar. Entonces, no sé si hasta este punto no haya alguna duda para los alumnos en materia de la detención. Ese es un artículo fundamental para ustedes como defensores, si es que ustedes se apegan a la materia penal. Es la base de la defensa concatenada al 146 del Código Nacional y al artículo 7 del Pacto Internacional de San José, donde nos habla de las detenciones arbitrarias. Son tus mecanismos para una adecuada defensa. Si el Ministerio Público no lo hace, pues bueno, es que el Ministerio Público no está preparado tampoco. Son contados los ministerios públicos que se han ocupado en prepararse. Esa es otra realidad también. Y vean, él es el que va a dirigir una investigación. Y si tú le preguntas a un Ministerio Público qué metodología va a aplicar en un lugar de la intervención, en un lugar de los hechos, qué va a aplicar, qué línea de investigación va a realizar con su policía, difícilmente te lo va a decir. Sí, adelante, doctora. ¿Y qué va a pasar ahí? Pues eso te está reflejando que desde ahí todo está mal, todo está mal. Hoy seguimos escuchando a la ciudadanía
que estamos en esa crisis de legitimización social. ¿Qué quiere decir? Hoy un ciudadano no cree en el policía, que es el primer exponente, no cree en un ministerio público que va y levanta una averiguación previa o denuncia, lo puede dejar 5 horas ahí sentado y lo ignora. Bueno, no lo pelan, dicen los chavos, una palabra. Y si esto se lleva a juicio, pasa lo mismo. Ahí que decíamos, se nos fugan, el fugas lleva 4 o 5, y escuché ahorita en la mañana que el otro lleva 2. Imagínense, ¿eso qué nos está hablando? Corrupción e impunidad. No nos queremos cambiar el chip, seguimos en la tranza. En la tranza, seguimos en la tranza. Entonces, mientras no cambiemos esta mentalidad, el sistema no va a avanzar. Yo estoy confiado, yo sí soy optimista, yo pienso que este sistema de corte acusatorio y preponderante va a beneficiar a este país. Todo depende que los operadores y la sociedad pongan su parte. No podemos estar echando la culpa al otro, haga lo que a usted le toque. Porque también los compañeros, los policías, los ministerios públicos dicen lo mismo. Esto no va a funcionar. Bueno, no va a funcionar para ti porque sigues encasillado, encapsulado en el sistema anterior. La resistencia al cambio. No me quiero quitar el chip. No me quiero quitar el chip. Bien. Y también les comentaba ayer de otro artículo muy primordial que era el artículo 17, donde nos hablaba de los mecanismos alternativos de solución de controversia. Este era el plus, decimos que es el plus. ¿Por qué? ¿Por qué es el plus? Porque sencillamente en el sistema anterior no había ninguna oportunidad, si usted lo quiere ver de esa manera, de negociación. Bueno, al que le encantaba y le encanta negociar es el MP. Si no le llegabas al precio, en esas 48 horas, lo mandaba sujeto a proceso. Hoy esa palabra, también yo ayer les refería, que ya no existe, se le llama vinculación al proceso. Y está en el artículo 19 constitucional, donde nos habla de los plazos. Inicialmente iniciaba con 72 horas, si la defensa o el imputado solicitaba la duplicidad del término, iba a entrar las 144 horas, y por ahí otros especialistas en la materia dicen que es violatoria de derechos humanos, que van a hacer propuestas, ya saben las iniciativas, ¿no? Los políticos les encanta. Ya aprobaron el plazo para lo que no hacen, lo quieren hacer en otros 30 días. Pero bueno, eso es lo que yo les comentaba, y en resumidas cuentas, que era un mecanismo alternativo de solución de controversias, era una forma anticipada de terminación del procedimiento penal. Y esto inicia desde que usted llega al Ministerio Público como abogado. Le solicitas al Ministerio Público que te otorgue un criterio de oportunidad, pero yo había platicado ayer, charlado con ustedes, que los criterios de oportunidad no van a ser para todos los delitos, porque si no esto sería una fiesta. Si de por sí el país ya es una fiesta, imagínate qué mensaje das a la sociedad, y específicamente a la maña, ¿no? Ah, pues no hay bronca, conozco a mi LIC, robo, atraco, pagamos, reparamos, salimos, y vuelvo a entrar, y era un cuento de no acabar. No, porque en el mismo Código Nacional establece un candado, y establece que cuando se llega a un acuerdo reparatorio deben de transcurrir no mínimamente 5 años. ¿Para qué? Para que se te otorgue ese beneficio. Pero aquí también yo hice una aclaración, que delitos graves, no. Ahí sí no. Ahí sí se va a llevar todo el proceso, se va a llevar desde la etapa de investigación, etapa intermedia, hasta la etapa de sentencia, absolutoria, condenatoria. ¿Por qué? Porque es un delito grave. Y también lo maneja el artículo 19 de la Constitución, donde dice que habrá unos delitos que el juez otorgue la prisión de manera oficiosa. En ese orden de ideas, resumimos esta parte de que no todos los que cometan delitos pueden ser beneficiados bajo un acuerdo. También les había comentado la suspensión del proceso, y también les refería del procedimiento abreviado. El procedimiento abreviado lo entiendo yo, y así lo entendemos los que nos dedicamos esto a la docencia o a compartir, que es un pequeño juicio dentro del procedimiento. ¿Por qué? Porque este procedimiento abreviado solamente se puede aplicar siempre y cuando se den determinadas circunstancias o características. Primera, que el imputado acepte la culpa, que reconozca el hecho. Sí, yo cometí el delito, yo robé a la señorita. Obviamente usted va a decir, bueno, ¿eso a qué le sirve al imputado? Bueno, es un mecanismo de defensa. Si él ya reconoció la culpa, el Ministerio Público se lo solicita al juez de control. El juez, de cierta manera, está obligado, porque si no también violenta derechos de defensa, igualdad procesal. Aquí el problema es de que no siempre conviene un procedimiento abreviado.
A final de cuentas, el procedimiento abreviado, ¿cuál va a ser la finalidad del procedimiento abreviado? Que se repare el daño, primero que se repare el daño, y sobre todo, que no quede impune ese delito, y sobre todo, que si se cumplieron todos los requisitos, le puede reducir hasta en 1/3 de la pena mínima al imputado. ¿Ya vieron? Y en resumidas cuentas, los mecanismos alternativos, me decía un colega, un amigo, un juez, dice esto... ¿1/3 de la pena, perdón? 1/3 de la pena mínima. Vamos a pensar que la pena mínima son 6 años. Vamos a plantear que tenemos aquí un pastel en 3 partes. Entonces 1/3 de la pena mínima sería, le restaríamos 2 años, ¿no? Entonces a 6 le restas 2, quedan 4 años. Pero no en todos los casos hay sustitutivos de pena y en todos va a aplicar. Pero bueno, eso yo se los comento porque así aplica. Pero eso aquí lo va a solicitar la defensa y el Ministerio Público. Y siempre y cuando se reúnan ¿qué? Las características. Bien, también ayer comentábamos de que parte del sistema penal acusatorio, de la necesidad que debe ocurrir para que México entrara al sistema penal acusatorio, aparte de las situaciones políticas, es un tema de globalización. ¿Por qué? Porque México no estaba a la vanguardia, ¿no? Chile, Colombia, otros países a nivel Europa, América del Norte, ya cuentan con el sistema penal acusatorio. Entonces, México, yo ayer se los decía, lastimosamente está en el primer lugar, efectivamente, estamos en el primer lugar, pero en primer lugar de todo, ¿no? Impunidad, corrupción, violencia, secuestro, pornografía infantil, mejor le paramos ahí porque es vergonzoso. Que los políticos no lo reconozcan es otra situación. Es otra situación. La situación es de que también llegamos a esta parte. ¿Por qué? Porque se demostró a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que México era un país posicionado en primer lugar en violación a derechos humanos, al debido proceso. Y usted me pregunta, pues es que precisamente por eso Florence Cassés salió. Ya dejemos de lado si era víctima, si era culpable. A la señora se le violó el proceso. Se le violó el proceso porque desde la detención fue ilegal. Y eso es cuestión de checar la sentencia, cómo se llevó todo, cómo el magistrado López Dóriga la señaló como culpable, dijo que ella era la secuestradora, cuando él no estuvo en el lugar, cuando él no la detuvo, cuando él no investigó, pero el magistrado que sabe todo en este país, él dijo, la secuestradora, porque ella le había puesto hasta denominación. Pues precisamente por todas esas malas actuaciones y violaciones al debido proceso, vino una reforma en junio del 2011, ayer se nos comentaba, que era una reforma que vino a acompañar el sistema penal acusatorio y fue la reforma a los derechos humanos, donde ya hoy la ley ya no habla de garantías individuales, hoy la ley nos habla de derechos humanos. Así es. ¿Por qué? Porque el artículo primero decía, y dice bien, que todas las personas gozarán de los derechos humanos que esta Constitución establece, así como los tratados internacionales del Estado mexicano se parte. Alguien me preguntaba una vez en una clase, no recuerdo si un policía, un MP, un colega, un abogado, no recuerdo, me decía, oiga, y por cierto que es un tratado internacional. ¿Alguien me podría decir que es un tratado internacional? Es una muy buena pregunta. ¿Qué es un tratado internacional? ¿Por qué la OEA? ¿Por qué la ONU? ¿Por qué invitan tanto a México? ¿Y por qué México participa tanto? Bueno, no México, el presidente, bueno, representado por el presidente de nuestro país. ¿Qué sería un tratado internacional? Es un convenio entre dos estados. O varios, pero en conclusión, un tratado es un compromiso que tú como entidad o como país te obligaste a cumplir. ¿Y saben cuántos tratados internacionales ha firmado México? Muchos. Y me va a decir usted cuántos cumple, ninguno. Entonces, ¿qué hace la Corte Interamericana y todas estas organizaciones? Pues obligarlo. Hace años que ya habíamos firmado la Constitución de los Derechos Humanos, pero la Constitución había sido cambiada. Desgraciadamente, porque volvemos a lo mismo, te comprometes a algo y ni siquiera sabes ni lo que estás firmando. Y el antecedente previo que quedó aquí para esta reforma que concatenó y amarró el sistema penal acusatorio, la del 2011, la de los derechos humanos, fue el antecedente que yo ayer les comentaba, el asunto del profesor Rosendo Rodríguez Pacheco, el que le aplicaron la desaparición forzada en los años 70. Entonces, derivado que él ganó un procedimiento a través de más de 40 años,
y la Corte condena a México, al Estado mexicano obviamente, y la indemnización fue por dólares, por millones de dólares. Entonces, véanlo todo trascendental, que es lo que encierra toda esta parte del sistema penal acusatorio. Y ayer yo estaba concluyendo mi charla con la base del sistema penal acusatorio, y la base del sistema penal acusatorio era el artículo 20, ayer yo se lo refería, que nos hablaba de las características del sistema, que el sistema sería penal y acusatorio, que será acusatorio y oral, que era acusatorio porque esa parte de la acusación radicaba en una persona de buena fe, que es de buena fe, me encanta que sea el Ministerio Público. Él es el que acusa formalmente, en él recae la carga de la prueba, él acredita en 48 horas una conducta típica, culpable y antijurídica, pero sabemos que no es así. Él, si quiere, cambia la figura en ese momento, y ahí es donde entramos, es donde entran ustedes, los futuros penalistas, bueno, los que vayan para penal. Ahí es donde entra la habilidad de ustedes, y se van a topar con los ministerios públicos. Ya no vienes a dar clases, no falta el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque abusa del ejercicio de la acción penal. Pues precisamente por ese abuso hay mucha gente hoy en día en el reclusorio. Precisamente por eso el 63% de los procesados hasta este momento no tiene sentencia. Y usted me dice, es que esa es justicia. No es cierto, eso no es justicia. No se está aplicando el debido proceso. Y ejemplos sobran, ejemplos sobran. Ayer mencionábamos varios, ¿no? Y también ayer hablábamos, en base a este artículo, que el sistema penal acusatorio, este sistema se va a regir por 5 principios de acuerdo a la Constitución. La publicidad, que habíamos referido que la publicidad decía que cualquier persona puede entrar a un juicio oral. Haga de cuenta que ese es un tribunal. Aquí se van a estar, así como están las sillas, entra el público, está la fiscalía, está la defensa, está el imputado, porque ya desde ahí hay problemas, porque aquí en el Estado de México, bueno, aquí no se ve que el Estado de México, están en la pecera, así le llamamos los abogados, lo tienen en la pecera del amor, ahí lo tienen. Eso ya es violatorio de derechos humanos, ya es contradictorio. Tendría que estar sentado junto a su defensor, de acuerdo a lo que dicen los tratados, pero ahí vamos a entrar en temas políticos, en temas culturales, porque alguien dijo, bueno, ¿y por qué ellos no están ahí? Pues es que se les van en los baños, les dicen, voy al baño, va al baño y se les dan a la fuga. Pues esa es la justificación del Estado mexicano porque el imputado no está sentado donde tiene que estar. Lo tienen ahí encapsulado. Los que hemos ido a audiencias como alumnos o como postulantes o defensores, ahí están en la pecera. Así están en el Estado de México. Entonces, ahí ha habido algunas observaciones al tribunal y menciones por qué está pasando eso en México, pero el Estado mexicano simple y llanamente dijo, son por cuestiones de seguridad. Esa fue la justificación. Por eso ellos están ahí. Entonces vean que cómo se maneja. Por eso yo digo, el sistema penal acusatorio no tiene nada de nuevo. No se aplica puro en este país. Es preponderantemente acusatorio. Porque estamos copiando el chileno, el español, el gabacho, el británico. Pero aquí es como dice Cali, aquí es a la mexicana. A ver cómo nos sale a la mexicana. Ahí va. 8 años de aprendizaje y seguimos aprendiendo. Seguimos aprendiendo. Ministerios públicos resistentes al cambio. Defensores resistentes al cambio. Oye, Milik, vamos a negociar. Pues, ¿cómo que Milik? Ya desde esto está mal. O sea, llegas, te acreditas, motivos, circunstancias, te llenas a la carpeta de investigación, chécate que los 10 puntos precisos estén bien adecuados y si no, empieza a pegar al Ministerio Público. Cada quien que haga su trabajo. Pero en el MP no lo hace, ya se los había hecho yo, es el oficial secretario, el que hace el trabajo sucio. El MP está igual ahí en su pecerita, resguardado, sale cuando ya ve que el asunto como que no está pintando bien, sale, aprieta y dice, ¿sabes qué? Dice que no, que ahí que te lo deje. Y yo por eso digo a la gente, no tiene sentido que aquí estemos, no tiene sentido, porque este cuate tiene 48 horas. O sea, no tiene caso que nos traigamos casas de campaña y hagamos como los de la CENTE y nos plantemos ahí, porque aunque nos plantemos ahí, el Ministerio Público efectivamente tiene 48 horas. ¿Para qué? Para acreditar la conducta, ¿no? Y habíamos referido ayer que esas 48 horas se pueden convertir en 96. Y que estas 96, si se acreditaba que el diputado el iniciado estaba vinculado con la delincuencia organizada, entraba una figura que era el arraigo.
inicialmente con 40 días, hasta por 80 días, solamente cuando acredite el Ministerio Público Federal, y aquí cambia la figura. ¿Por qué? Si fue detenido el Ministerio Público local, pero en esas 48 se transforman a 96, y estas 96 no son suficientes, y se acredita que él es un sicario o que está vinculado con un cártel o es un capo, pues ya no lo van a detener ahí. Esas 96 van a empezar a contar a 40 días. Lo mandan a una casa de seguridad, y la casa de seguridad aquí en la Ciudad de México la tenemos en la colonia Doctores, ahí está. Para los que no lo ubican, ahí está. Cuando anden por ahí, por donde, ¿cómo dicen? Donde los autos desaparecen y las autopartes, ahí está la casa de seguridad. Efectivamente ahí está, y ahí es la casa de arraigo. Y ayer decía un maestro que esto era violatorio de derechos humanos. Comparto su idea, no al 100. ¿Por qué? Porque sabemos que ya estamos hablando de cuestiones de seguridad nacional, porque quiero pensar que no cualquier persona la arraiga, ¿no? Ahí, exactamente, inicialmente inicia con 40 días, pero si el Ministerio Público Federal acredita que todavía hay que seguir investigando y que se puede entorpecer esa investigación, puede solicitar otros 40 días como máximo. El arraigo no puede durar más de 80 días. Bien, seguimos con el mismo artículo. Estábamos en la publicidad, que cualquier persona podía ingresar, no puede interrumpir, es una manera solemne, no pueden andar chateando, no pueden andar tomando fotos, porque están siendo grabados en audio y video. Había yo dicho que la publicidad es un principio que va más allá. Refería yo que no solamente es decir, pásenle, pasen, acomódense, siéntense donde quieran, échense en un coyotito, no. Es solemnidad en una audiencia de juicio oral, cosa que en el sistema anterior no existía. No existía y no existe y nunca existió. Y después de ahí nos íbamos a la inmediación. Yo les refería que el juez de la causa no puede delegar responsabilidad ya a nadie. Él se va a allanar a la carpeta de investigación en el momento de la misma audiencia, va a empezar a conocer el hecho hasta ese momento. También alguien preguntaba que si eso era bueno o malo. Pues precisamente esa es otra de las partes que cambió, porque antes un juez en el sistema inquisitorio no conocía un asunto, tenía más de 20. ¿Qué les quiero decir? Se contaminaba. Tenía secretario de acuerdo, proyectil de sentencia, ellos eran los que hacían la chamba, ya no le pasaban el proyecto de sentencia al juez, y el juez firmaba. Vayan a saber si revisó todo el proyecto de sentencia, él nada más firmaba. No, quién sabe si checaba si era condenatoria, si era absolutoria, simplemente resolvía. En el sistema ahora, el juez no es que no tenga esa facultad, simplemente él ya no puede delegar esa responsabilidad en persona. Sí tiene un auxiliar en las audiencias, pero a final de cuentas el que va a resolver es él. Por eso ellos conocen, y aparte, en las etapas del procedimiento penal, el juez de control, el juez de sentencia, son diferentes, precisamente para estar evitando la contaminación. Y hay jueces que cuando termina la sala dan el break, para que lo entendamos. Hay jueces que no permiten que las partes se le acerquen. Y usted me dice, ay, qué altanero, qué soberbio. No, es que precisamente se daría como a malas interpretaciones, ¿no? Como por qué el Ministerio Público estaría buscando el juez, o por qué la defensa, ¿no? Entonces precisamente se trata de evitar irnos quitando todos esos vicios del chip anterior. También hablábamos de la contradicción. Yo ayer les refería que este era un punto fino dentro de los principios, porque aquí es donde van a demostrar la habilidad los abogados. Aquí es donde los abogados van a demostrar de cierta manera de qué están hechos, ¿no? Van a defender su teoría del caso en base a la teoría del delito, porque esto va de la mano. No puede llegar a un defensor o un ministerio público a una audiencia sin conocer la carpeta. Llega al Ministerio Público y le dice a la juez de control, le solicito un tiempo para checar la carpeta. Eso es válido cuando es audiencia inicial, pero cuando ya vas más adelantado en el proceso, pues como que ya no tendría por qué ser, se entendería que ya la conocen. Pero así pasa, así pasa. Entonces, la contradicción van a poder refutar las partes. El Ministerio Público acusa, recae en ella la carga de la prueba, y en la defensa, al contrario, es eso. O sea, él acusa, ella va a defender. Ayer yo le hago un ejemplo, una pequeña simulación.
Y también hablamos del principio de contradicción y la concentración. No son temas menores, ¿por qué? Porque se entiende que las audiencias van a ser que se pueden desarrollar diferentes fases del proceso, dependiendo de la etapa, de manera ininterrumpida, y dependiendo de la etapa, hasta en esa puede resolver el mismo nivel de control. Hay etapas de investigación donde la defensa solicita que llegar a un acuerdo reparatorio. Y desde ahí, por eso yo les decía ayer a los futuros abogados, si el Ministerio Público es necio y te la vincula al proceso, déjalo, nada más hazle ver que le vas a dar vista al juez de control y que le vas a hacer a ver la omisión de él. Vamos a ver si el Ministerio Público se la quiere jugar. Ahí en Barrientos me tocó observar a unos ministerios públicos, ya no les digo la palabra, ya se imaginarán cómo estaban. Les acababa de llegar su suspensión por haber mandado a control de detención a un imputado por un gansito. ¿Por qué? Porque el MP quería 10,000 pesos por el gansito. Cambio de mentalidad, cambio de cultura, cambio que no queremos entender. Entonces, hay jueces que sí son ponderantemente, son garantistas como tendrían que ser todos. No olvidar que el sistema penal acusatorio es garantista. ¿Qué quiere decir? Beneficia a la persona. Y aquí no estamos diciendo si es imputado o es víctima. Ambos tienen los mismos derechos. Y ya para cerrar el artículo 20, ayer hablábamos que también nos hablaba en su apartado B de los derechos de toda persona imputada, no culpable. Porque también decía yo que los camaradas policías, ministerios públicos, le juegan al juez y le juegan al Ministerio Público. Hay policías que desde que te tienen a la maña le dicen, no te la vas a acabar y ya te fregaste y te vas a ir 15 años y te vas a ir al norte. ¿En qué momento pasó todo eso? ¿En qué momento le inició la carpeta? ¿En qué momento le acreditó ese hecho? ¿En qué momento investigó y hasta tiene sentencia? Y todavía en la mañana le dice, oiga, oficial, dígame, ¿y no me podría mandar al sur? ¿Por qué? Es que ya tengo familiares. Déjame ver qué podemos hacer. O si le entras desde aquí, pues yo le digo al MP, ¿no? Y le digo que te, como decía anteriormente, que te sujete, que te mande a proceso al sur. Vamos a ver. Es mentira, mentira. Yo se los he dicho a los ministerios públicos, se los he dicho a los policías, ustedes no juzgan, señores. Ustedes no juzgan. Su chamba de ustedes es investigar. ¿Ustedes creen que ellos investigan? No. La triste realidad es que no. La triste realidad es que no. Y yo les doy otro ejemplo de las pocas defensas que yo he tenido. Le digo al MP, ¿me podría mostrar el avalúo del perito de los daños? No lo tengo. El video, no lo tengo. Es sábado. No tenía nada. Lo que sí tenía era disposición para pedir dinero, y bastante. Les decía yo, 150,000 por unos daños, y no por uno, por cada uno. Una pregunta. Sí. Si por ejemplo tuvimos el infortunio de que nos robaran y nosotros teníamos videos, cuando nosotros la presentamos por escrito, la denuncia, y analizamos dentro del mismo escrito que íbamos a incluir las pruebas, que fueron los videos, y cuando lo ingresamos nos las revisaron, dijeron que esas no las podían recibir y que las separamos. Bien, buena pregunta, buen ejemplo. Vamos a contestarla. Pero voy a aclarar la primera. Hasta ese momento, maestra, aunque usted y yo sepamos que es prueba, no se le llama prueba. El Código Penal nos habla del dato de prueba, el medio de prueba y la prueba. Y la criminalística nos habla del indicio, la evidencia y la prueba. Y dependiendo en la etapa donde tú la posesiones, tienes la denominación. En ese momento lo que usted aportaba eran datos de prueba o indicios, es válido. Porque solamente hay una personita que es la única que puede decir si es prueba. ¿Quién es? El juez. El juez. Exactamente. Entonces, ¿qué hizo ahí ese Ministerio Público? Violó derechos de defensa y derechos de la víctima. Porque en la Constitución dice que la víctima tendrá derecho a coadyuvar a la investigación, aportar datos o elementos de prueba. Entonces, ¿qué hizo ese Ministerio Público? Se pasó de listo. ¿Qué pasó ahí? Pues tendrían que haber recurrido a otra instancia.
dar vista a la Fiscalía de Servidores Públicos, y fue aquí en la Ciudad de México, que está aquí muy conocida en el Monumento de la Revolución. Y en el Estado de México se le conoce como Mesa de Responsabilidades. Pero son contados los defensores que le pegan eso. Son contaditos los que se avientan esos, dicen los chavos, esos tiros. Pero no, efectivamente fue una actuación mala, de acuerdo a la ley. Yo estoy hablando de la legalidad, ¿eh? Lo que ocurre afuera, esa es la praxis, es otra cosa. Pero bueno, entonces, medio de prueba son cosas diferentes. Y viene la definición en el Código Nacional, no recuerdo ahorita el artículo, pero ahí viene la definición del dato y el medio de prueba. El dato de prueba es una referencia. Quedó, no sé, asentado tales horas, la videograbación, donde están poniendo un dato. El medio es en el que tú vas a hacer llegar al órgano investigador, vamos a hacer un video, ese sería el medio. Y la prueba va a ser cuando ese dato, ese medio, fue aceptado, desahogado y valorado en una audiencia de juicio oral. Y la juzgadora va a decir prueba, o la puede rechazar, pero para eso tenemos la etapa intermedia, donde es el ofrecimiento de los medios y los datos de prueba, los acuerdos probatorios, y en juicio oral, todo eso se va a ponderar y el juez va a determinar cuál efectivamente son pruebas. Sí. No, pero si eso fue una práctica real, quiero pensar que es un ejemplo real, pues, ¿qué le puedo decir a los ministerios públicos? Siguen trabajando así. Benito Juárez. Bien. Y entramos ya de lleno ahora sí en la investigación. La investigación va a depender del Ministerio Público y sus policías y los peritos. Aquí nace una figura que se llama la trilogía de investigación policial. Arriba de toda investigación está una figura que se llama Ministerio Público. Autoridad de buena fe, representante social, el abogado de ustedes. Él va a coordinar a sus policías y a sus peritos. Los va a encaminar a que hagan una buena investigación, que le traigan testimoniales, que le ofrezcan datos, medios de prueba, indicios, evidencias, para que él pueda llevarlos a etapa intermedia y que pueda hacerle llegar al juez de control que esos hechos que se cometieron fueron por un imputado que está señalado y que esto llegue a buena causa y que haya una sentencia condenatoria. Ese es el deber ser.